Señal directa. Saludamos con gusto al doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario y su análisis de hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Aprovecho para mandarte un saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. La recesión en cualquiera de sus acepciones en el mundo económico es uno de los temas de mayor preocupación planetaria y de los cuales México tuvo experiencias muy complicadas con el famoso error de diciembre entre 1994-95, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, a quien le tocaba transitar por una compleja fase social de nuestro país. Por una parte, el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y también, por otro lado, los magnicidios de Luis Donaldo Colosio primero y posteriormente de José Francisco Ruiz Massieu. Si bien los eventos políticos coyunturales de nuestro país tuvieron una importante carga en la proyección económica del mismo, la dimensión internacional tuvo un impacto de mayores alcances al encontrarnos en esos momentos en una coyuntura de recesiones mundiales. En la situación actual de los mercados internacionales, que se encuentran en una poderosa competencia por mantener la dimensión de geopolítica comercial, se observan niveles diferentes de desarrollo por regiones de producción, no necesariamente por zonas geográficas, aunque éstas establecen una relevante importancia, circunstancia que provoca inestabilidad en muchos mercados locales que están sujetos a los acuerdos comerciales que permitan la participación en el sistema de estabilidad o de equilibrio de las diferentes economías del mundo. En el curso de este primer año de gobierno, la cantidad de anécdotas y de detalles que se acumularon en cada semana generaron la impresión de encontrarnos en un torbellino sin fin. Sin embargo, haciendo un poco de abstracción de la dimensión mediática, especialidad de esta administración, el peso de la realidad avanzó al margen de la narrativa presidencial. El arranque de la administración tuvo momentos críticos en los que parecía que solamente existía un factor de articulación, la narrativa presidencial. Y a la par de esa narrativa, se tomaron decisiones que tuvieron un impacto en la confianza sobre la atracción de inversiones, la cancelación de importantes proyectos de infraestructura sin sustento técnico, que daban cuenta de la falta de un rumbo claro en la economía. Las contradicciones del presidente, fundamentalmente con su equipo de Hacienda sobre la ruta económica, no lograban generar confianza. La renuncia de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, en el mes de julio, la acompañó con un corolario epistolar que decía: estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea esta de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, así lo señalaba Ursúa, las convicciones anteriores no encontraron eco. Se trataba pues de la mitad del primer año y durante ese primer año nuestra atención estaba puesta en el escenario local por el impacto y sorpresa que generaban los primeros pasos de la tercera alternancia en lo que va del siglo. Sin embargo, las condiciones internacionales fueron cada vez más intensas en el impacto sobre el desenvolvimiento de nuestro país y finalmente la reintegración del bloque comercial de América del Norte se afirmó como una tarea inminente e indispensable. La semana pasada se compusieron, pues, las condiciones aún no concluyentes de la actualización del Tratado de Libre Comercio con los socios del norte del continente americano en una asociación que comenzó en 1994. La relevancia del TEMEC constituye un elemento de primera importancia para el país y al margen de la narrativa presidencial que ha estigmatizado el esquema de desarrollo como con el que hemos ahora refrendado nuestra membresía, marca por primera vez una distancia importante entre el discurso y las acciones específicas de gobierno. Se ha tratado, pues, de un paso trascendente para la economía y para poder definir, por primera vez, un estado de cosas que permita orientar de mejor manera los esfuerzos de la economía, el desarrollo y el crecimiento del país. La intención de la firma del tratado, si bien contó con un momento simbólico considerable, aún no se ha ratificado en los senados de Canadá y de los Estados Unidos. Se trató de un evento simbólico que expresó la voluntad de tres países
que desde el inicio del mandato presidencial de Donald Trump, quien amenazó con el abandono de su presencia en el Tratado de Libre Comercio por considerarlo desventajoso para Estados Unidos, y a partir de entonces despegaron sin interrupción las negociaciones trilaterales para su reconfiguración, no sin amenazas bilaterales de los Estados Unidos directamente sobre México en asuntos arancelarios, de seguridad, el muro, la migración y más recientemente la equiparación de los cárteles del narco mexicano como entidades terroristas. En cada uno de esos embates, sin negociadores profesionales en el campo diplomático internacional y con recortes a la zona de cabildeo en Estados Unidos debido a la austeridad, la posición mexicana fue de constante condescendencia sin importar el nivel de imposición que se ejercía sobre nuestro país. México ha cedido en todos los temas y ha mostrado una posición de cierta debilidad que han surgido y que ha seguido las acciones de mediación que ha presentado el gobierno mexicano frente al norteamericano, con lo que los controles sobre las decisiones mexicanas tienen una vigilancia estrecha y un margen reducido de maniobra. A pesar de todo, la intención de la renovación del TEMEC ha lanzado un mensaje positivo en el mundo económico que finalmente encuentra una fórmula de acción con nuestro país que, debido a su narrativa, no parecía hasta este momento como una estructura confiable. Hay complejos detalles que o no se revisaron por las prisas o no se les concedió el peso que pueden ejercer en el campo de algunas decisiones soberanas mexicanas. Por ejemplo, la decisión en una de las leyes auxiliares de establecer 5 inspectores para evaluar el desarrollo, o los famosos attachés, para revisar la dirección que tendrá la reforma laboral, que nadie notó, principalmente Jesús Seade, quien, como subsecretario para América del Norte, quedó como encargado de la negociación del TEMEC por la parte mexicana. Jesús Seade constituyó prácticamente el negociador único del proyecto sin la participación de la Secretaría de Hacienda o de Economía y, según se sabe en estos días, sin la opinión de la iniciativa privada y tampoco de Relaciones Exteriores ni de la Secretaría del Trabajo y menos de la embajadora mexicana en Estados Unidos. Esta circunstancia ha generado fuertes fricciones frente a un evento consumado y en el que ahora salen detalles que, como lo señala un sorprendido Jesús Seade, se trata de la inclusión de lo que él llamó la letra chiquita, que se desprende de la estructura general de ratificación que no observó en la parte final de su revisión. Siguiendo la tradición de este año, se ha dedicado a culpabilizar a todas las instancias que han intervenido en este proceso. Sin embargo, como operador único y plenipotenciario, que inclusive llevó al presidente de México a elogiar a los socios, particularmente a los norteamericanos, de los que ahora no se sabe qué ruta tendrá la confirmación del tratado, definitivamente quien lleva la carga exclusiva de responsabilidad es el propio Seade, en ese escenario en el que no está, según parece, muy avesado. El fin de semana y lo que llevamos hasta hoy han sido jornadas de trabajo intenso, de atención de crisis y de visitas a Washington con el objeto de reacomodar y, sin duda, ceder en la reorientación del TEMEC. La magnífica noticia de ayer por la tarde en relación con el incremento del salario mínimo en nuestro país reorienta, como ha sido la tendencia en este año, los temas de análisis y discusión relacionados con esta trascendente operación de mejoramiento salarial. Sin embargo, el TEMEC, de cualquier forma, continuará su zona de negociación. El gobierno mexicano tiene frente a sí un reto importante, y lo mejor del caso es que de estructurarse y organizarse las zonas de decisión mexicanas, el caso es un tema abordable. Un importante reto tiene la Administración Federal, que tiene como su principal acento en organizarse y no convertirse en su propio obstáculo y opositor en el desarrollo de este proyecto, porque la búsqueda de culpables es difícil encontrarla al no haber escenarios hostiles en nuestro país. Nos encontramos, pues, frente a una perspectiva de desarrollo que defina la dirección y evolución económica de México desde una perspectiva transeccional, es decir, finalmente construir una política de gobierno sustentada en la realidad.
Así pues, José Ángel, agradezco mucho este espacio y te reitero un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Por nuestra parte, agradecidos también, doctor, en contacto muy amable. Muchas gracias. Es el doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario de hoy. Bueno, a propósito de estos, los